Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir la cuarta clase de la unidad curricular Lenguaje y Comunicación Liberadora, específicamente en el núcleo básico. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no impacte de manera negativa en la formación de nuestros profesionales. Esta clase es sobre lectura crítica y vamos a desarrollar 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pantalla digital. 1. La lectura comprensiva y crítica. 2. Cómo identificamos las ideas fundamentales de un texto o discurso. Y finalmente, cómo podemos desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante un discurso escrito, oral o audiovisual. Los objetivos de esta cuarta teleclase destinada a profundizar el área de lenguaje y comunicación liberadora serán: 1. Conceptualizar 2 términos básicos para leer correctamente la comprensión y la crítica. Segundo, internalizar el mecanismo apropiado para identificar las ideas principales en un texto. Y tercero, revisar cuáles son los elementos indispensables para adquirir una actitud reflexiva y crítica ante un discurso. Visto esto, pasamos entonces al primer momento de nuestra teleclase de hoy, la lectura comprensiva y crítica. Leer significa entender que el mensaje se encuentra en un discurso determinado. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, igual que nos enfrentamos con una película o con una valla en la calle, nosotros tenemos dos procesos. Nuestro primer proceso es captar, recibir el mensaje. Vemos que estos mensajes vienen en diferentes formatos. Cada uno de esos formatos tiene su propia manera de explicar, de contar. El primer tipo de formato es el formato natural. Es la naturaleza, es ese entorno que nos da. Por ejemplo, nosotros vemos, si ustedes ven en la gráfica hay un humo en el fondo. En ese humo, uno percibe, caramba, como que hay un incendio ahí en el fondo. Eso es información. Eso nos está dando además el viento, de dónde viene el viento, qué están haciendo las aves, los animales, están corriendo, están huyendo. Eso es información que nos está dando el entorno natural. Hay un segundo elemento, o sea, una segunda forma de comunicación. Esa segunda forma de comunicación es la de origen cultural, que es la que generamos los seres humanos. Es cuando nosotros vemos un texto en una pared, cuando nosotros escuchamos un audio en la radio, cuando nosotros vemos televisión, cuando el vecino nos habla, cuando nuestra esposa nos dice algo, cuando mamá o papá nos regañan, estamos recibiendo otro tipo de comunicación. Es la comunicación cultural, una comunicación que necesariamente está amarrada con nosotros por diferentes elementos históricos, elementos geográficos y el elemento del contexto que compartimos los seres humanos. En ese sentido, nosotros vamos a plantearnos qué es lo que entendemos por comprensión. Entonces, tenemos una lámina que nos dice qué es la comprensión. La comprensión es el proceso mediante el cual el perceptor capta un mensaje, logra entender los referentes y las propuestas planteadas por el emisor. A veces el emisor no es voluntario, como es el caso de la naturaleza, pero normalmente los mensajes, cuando son de carácter cultural, sí están fríamente calculados, sí están trabajados. Entonces, eso nos lleva indiscutiblemente a nuestro siguiente paso. Una vez que hemos captado ese mensaje, lo vamos a analizar. ¿Qué significa analizar?
significa lo vamos a comparar con nuestras necesidades, con nuestros intereses y con los conocimientos previos que tenemos. Esto significa que nosotros no captamos la cosa de manera simple. Si, por ejemplo, nosotros nos quemamos un día con una olla, metimos la mano, la olla estaba caliente y nos pegamos un rosetón en un dedo, ya sabemos la próxima vez que una olla sobre una llama posiblemente tiene los bordes calientes. Fíjense, eso es información previa. Entonces, hay procesos de información y eso después se lo vamos a transmitir a nuestros hijos y le vamos a decir, espérate, no te acerques a la cocina, mira, hay aceite hirviendo, ten cuidado, si te acercas te puedes quemar. Esa información, ya hay una construcción de un discurso y esa construcción de ese discurso tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que nosotros hemos vivido y ya le podemos informar a nuestro muchacho, mira, ojo, cuidado, hay un problema porque ya yo lo viví. Y siempre se dice, y hay un refrán popular para eso, dice, el que está picado por culebra bebe juco y salta. Es decir, quien ya uno ha tenido una vivencia, obviamente ya tiene una información previa. Perfecto. Ahora conceptualicemos. ¿Qué vamos a entender por concepto? Vamos a entender por el análisis crítico es que un texto es el proceso que le sigue a la comprensión. Lo relacionamos con la aceptación o no, de acuerdo con la realidad sociocultural del emisor, sus necesidades y sus intereses. Fíjense que esto es importantísimo, porque ese concepto nos está diciendo que nosotros no podemos entender cualquier cosa, sino que cuando nosotros estamos referenciados a una visión, nosotros vamos a elaborar un concepto y lo vamos a meter en nuestra cabeza y lo vamos a multiplicar repetidamente. Eso es la parte cultural. Entonces, cuando nosotros aceptamos o negamos una información, ya estamos dentro de un proceso crítico. Entonces, para ser crítico entonces, y aquí tenemos otra lámina, nosotros debemos, 1, manejar un léxico amplio. Eso es importantísimo. No, si nosotros tenemos pocas palabras en nuestro léxico, si nosotros lo único que estamos acostumbrados a mandar mensajitos de texto, que son puras cosas cortitas, nosotros manejamos pocas palabras. Y nosotros necesitamos, para ser críticos, mucha información. Mientras más información y más conceptos tengamos en nuestra cabeza, más críticos podemos ser. Debemos ubicar con claridad quién es el emisor. Siempre, ante una información, tenemos que ver quién nos está mandando el mensaje. Por ejemplo, si alguna transnacional, alguna empresa, nos está mandando un mensaje, nosotros tenemos que ver qué interés tiene esa transnacional al mandarnos el mensaje. Nos dice, la familia es el núcleo de la sociedad y nos pone una parejita, papá, mamá e hijitos blanquitos, lindos, así impecables dentro de una casita clase media. Y todo el resto que nos está vendiendo justicia y equidad o nos está vendiendo que solamente es un sector de la sociedad lo que pueden ser tratados como familia y como gente pensante. Ojo, por eso nosotros ante cualquier mensaje tenemos necesariamente que estar pendiente de quién es el que nos está mandando el discurso. Tercero, debemos evitar la aceptación automática. Nosotros no podemos, el hecho de que esté en un libro, que esté en un periódico o que sea mostrado por televisión, no significa que estemos obligados a creer a pie juntilla lo que estamos viendo. No, tenemos que ser profundamente cuestionadores. No todo lo que está escrito, no todo lo que nos están mostrando necesariamente es verdad. Entonces, yo agarro este libro, lo enseño por delante o lo enseño por detrás y es como si fueran dos libros. Si lo abro, vamos a ver que es un solo libro. Pero eso es importantísimo. Todas las cosas tienen más de una cara.
Tienen 2, tienen 3, tienen 4. Entonces uno no se puede confiar en que lo que está recibiendo es la gran verdad. Incluso en televisión, si nosotros tenemos nuestro camarógrafo, está enfocando a un policía dándole golpe a un niño, nosotros enfocamos al policía o enfocamos al niño. Y tendríamos dos realidades diferentes. Enfocamos al niño, el niño es víctima. Enfocamos al policía, y entonces el policía está cumpliendo con su deber de hacer paz y tranquilidad a punta de represión. Entonces, los discursos hay que tener muchísimo cuidado porque nos engañan. A veces, y se lo dice yo que soy periodista y he trabajado tanto tiempo en este negocio, le decimos, aquí esto se está hundiendo y ponemos al periodista metido en un charco de agua. Si la cámara abriera, descubriríamos que es un charco pequeño y que no es que hay una gran inundación. O sea, todo depende del ángulo con que lo estamos mostrando. En síntesis, en este primer momento hemos visto que ante cualquier texto, mensaje o discurso, lo primero que debemos hacer es tratar de comprenderlo lo mejor posible y para ello debemos mejorar cada día más nuestro léxico. Segundo, todo mensaje o discurso, una vez comprendido, debemos someterlo a una revisión crítica para saber si estamos o no de acuerdo con su contenido. Ya vimos que había que tener una visión crítica cada vez que nos acercamos a un discurso. Ahora vamos al segundo momento. ¿Cómo identificamos las ideas fundamentales en un texto o discurso? Sabiendo que tenemos dos momentos en el proceso de lectura, primero la comprensión y luego la visión crítica, vamos a revisar cómo vamos a hacer ese acercamiento a nuestro texto. Tenemos varios tipos de discursos o textos. Unos son escritos, otros son sonoros y otros son audiovisuales. A cada uno lo leemos de una manera totalmente diferente. El texto escrito está estructurado en párrafos. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es una unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea. Un párrafo puede ser expositivo. ¿Qué es expositivo? Cuando hace una disertación sobre un tema. Puede ser narrativo, cuando cuenta una historia. Puede ser descriptivo, cuando hace una especie de fotografía con palabras, o puede ser dialogal. ¿Qué es dialogal? Cuando muestra cómo hay una conversación entre dos o más personas. En ese sentido, nosotros debemos tomar en cuenta que el elemento básico, la estructura mínima de cada párrafo es la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es el conjunto de palabras que tienen sentido completo. Va de un punto a otro punto. Entonces, la oración está compuesta, y aquí esto es importantísimo, está compuesta por un sujeto y un predicado. El predicado, a su vez, tiene un verbo y unos complementos. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el que ejecuta la acción. Puede ser expreso o tácito. Expreso es el que está allí. Juan come patilla. Ahí está, expreso. Juan es el que hace la acción, come patilla. Juan es un sujeto expreso. ¿Cuándo está tácito? Cuando no aparece Juan. Dice, come patilla. ¿Quién come patilla? Juan. Pero en la oración no aparece el sujeto. Ese es un sujeto tácito, un sujeto que no está expuesto en la oración, pero que está sobredicho que está allí. Por su parte, el predicado siempre lleva un verbo conjugado, siempre. Un verbo conjugado en presente, pasado o futuro. Y ese verbo es lo que significa la acción. Entonces, tenemos un sujeto que ejecuta la acción, tenemos una acción reflejada en el verbo y finalmente tenemos unos complementos. ¿Qué son los complementos? Los que nos dicen dónde se está realizando la acción, cuándo se está realizando la acción y cómo se está realizando la acción. Pongamos un ejemplo. Pedro come patilla en el comedor en una silla muy cómoda.
Entonces, Pedro, sujeto, come, acción. ¿Qué come? Complemento directo, patilla. ¿Dónde come la patilla? En una mesa y en una silla muy cómoda. Son los complementos los que nos van a agregar. ¿Qué pasa cuando uno dice, en la mesa, Pedro come patilla? Cuando estamos sacando del orden natural, estamos dándole importancia al sitio donde Pedro come patilla, entonces lo ponemos adelante. Dice, en la mesa, Pedro come patilla. Al sacar de su orden natural, que es sujeto, verbo y predicado, al sacarlo de su contexto natural, que debería estar al final en la mesa, tenemos la obligación de poner en la mesa, coma, porque tenemos que hacer un alto en la voz. Decimos, en la mesa, respiramos, Pedro come patilla. Entonces, al sacar cualquier complemento de su sitio y ponerlo adelante, tenemos que separarlo del resto de la oración con una coma. Perfecto. Viendo que ya hay una estructura básica, estudiemos qué tipo de verbos, qué son los verbos. Los verbos pueden estar conjugados y tener siempre un sentido completo de ser. Incluso un verbo puede ser una oración. Come, es imperativo, pero ya la palabra come significa que es una acción. Yo te estoy ordenando que comas. Llora, te estoy ordenando que llores. Tiene sentido completo. Yo le puedo agregar, mira Pedro, llora. Ok, ya hago una oración mucho más compleja. Sin embargo, tiene un sentido completo. Ojo, esto es importantísimo porque es la única manera de poder encontrar las ideas principales dentro de un párrafo. Primero vamos a detectar el verbo conjugado. Entonces yo los voy a invitar a leer un pequeño párrafo que lo vamos a poner en pantalla. Dice así, una vez culminada la fase de análisis crítico del cine, comienza el segundo proceso, aprender haciendo, más emocionante para el estudiante y más gratificante para el docente. Realizar una producción audiovisual en video implica el desarrollo de un proceso que empieza con la búsqueda de las ideas para luego elaborar un guión según los criterios comunicados en clase, preparar todo lo concerniente a la planificación de los recursos técnicos y humanos, así como la distribución de las distintas funciones creativas. La grabación se organiza en función de los requerimientos del guión para finalizar con la etapa de edición, importante para definir los valores finales del proceso analítico creativo en la enseñanza de cine en el aula. ¿Qué significa esto? Fíjense, nosotros tenemos en ese párrafo tenemos varias oraciones. La primera, una vez culminada la fase de análisis, comienza en una vez y termina en docente. Ya ahí determinamos cuál es el verbo principal. Decimos, ¿cuál es el verbo principal? Aprender haciendo. Aprender haciendo. Entonces, caramba, ahí tenemos el sentido. La primera idea, aprender haciendo. La segunda idea implica realizar una producción audiovisual del video, implica un desarrollo de un proceso. ¿Qué implica entonces? Primero aprender haciendo, la segunda idea es cómo se hace un video, cuál es ese proceso. Se comienza con la búsqueda de las ideas. ¡Wow! Segundo párrafo, segunda oración importante. Nos concentramos en la búsqueda de las ideas, es lo que nos está refiriendo. Y así, nosotros vamos a ir leyendo párrafo a párrafo y le vamos a ir poniendo. Si usted quiere, usted agarra su libro y agarra un lapicito, un bolígrafo, un lapicito para que se pueda después borrar. Y le va poniendo idea principal o lo va remarcando. La idea principal de esta oración es esta. La idea principal de esta segunda oración es esta. Al final, usted va a tener, se habrá leído 6 párrafos y tendrá a los lados una acotación. Idea principal esta, segunda idea, tercera idea, cuarta idea, y eso nos va a ayudar profundamente a una comprensión integral del párrafo. Eso lo vamos a enlazar con una visión completa y después, ¿qué vamos a hacer después? Lo vamos a analizar.
vamos a saber si nosotros estamos de acuerdo o en desacuerdo con eso. No siempre tenemos que estar de acuerdo. El profesor nos puede haber mandado un texto, pero nosotros lo tenemos que leer de manera crítica y entenderlo. ¿Y qué hacemos si no lo entendemos? Vamos al diccionario. Yo puse este diccionario aquí, yo me lo traje hoy. La gente no me quería poner mi diccionario en la mesa. ¿Por qué no me quería poner mi diccionario en la mesa? Porque pensaba que estaba muy feíto. No, está feíto porque está trajinado. Está trajinado porque hay que usarlo todos los días. Porque ese normalmente lo llamamos el mataburro, porque ese nos da el golpetazo en la cabeza cuando no entendemos algo. Y ese nos lleva a entender. Fíjense qué importante es esto. Cada vez que tenemos una palabra que no entendemos, vamos al diccionario y la buscamos. Y la tratamos una vez que la leímos, la introyectamos, la metemos dentro de nuestra cabecita y la hacemos parte de nuestro léxico. Y cuando uno termina de leerse un libro, no solamente aprendió cosas, sino que adquirió muchísimos conceptos, muchísimas palabras que no conocía, las empezó a aprender a manejar. Y cada vez que aprendimos a manejar una de esas palabras, se nos fue enriqueciendo nuestra forma de entender. Y empezamos a ser más críticos, porque nosotros estamos leyendo algo sobre cine, y ese que estamos leyendo sobre cine nos va llevando a una comprensión integral. Y eso lo vamos comparando con nuestra vida de todos los días. En síntesis, cada párrafo desarrolla una idea completa. Cada oración está compuesta por un sujeto, un verbo activo y unos o más complementos. Y para hacer una lectura, partimos del verbo principal de cada párrafo, de quién ejerce la acción y cuál es su objetivo. Así tendremos, al finalizar la lectura del texto, una síntesis que nos da la comprensión completa y nos permite adoptar, por ende, una posición crítica si sabemos si aceptamos o si cuestionamos lo que acabamos de leer. Concluido el segundo momento, pasamos ahora a nuestro tercer y último momento en esta teleclase. Acabamos de revisar el proceso de la comprensión en un texto. Ahora vamos a avanzar en la etapa crítica. La lectura crítica significa que uno va a despreciar, no significa que uno va a despreciar al oponente, no, en ningún momento. Cuando nosotros hablamos de crítica, no significa que vamos a decir, no, este no sirve, no, todo lo contrario. Crítico significa, vamos a cuestionar lo que tenemos nosotros desde adentro, vamos a ver el mundo que nos rodea, le vamos a dar permiso al mundo que nos rodea a darnos información y entonces vamos a poderla analizar y compararla con lo que sabemos de antemano sobre el tema para luego irlo aceptando o negando. ¿Qué factores conforman nuestro juicio o nuestra capacidad crítica? Primero, nuestra experiencia personal. A lo largo de la vida nosotros vamos avanzando y vamos aprendiendo cosas. De repente uno pasa por experiencias muy traumáticas, por ejemplo la enfermedad de un familiar, y eso le da a uno una noción de lo que es el dolor, que cuando uno está muchacho, uno de eso ni se ha enterado porque nunca ha estado expuesto a esos traumas, pero de repente ya cuando uno lleva los 40, 50 años, uno va viendo y diciendo, cónchole, sí. Y fíjense, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, como yo, que nos llaman los de la tercera edad, ya vamos para la cuarta. Uno va entendiendo que uno va perdiendo a los amigos, esos que nacieron con uno, que crecieron con uno los va perdiendo y uno se va enfrentando a una experiencia que es la experiencia de la muerte. Ok, eso para nosotros nos va nutriendo y lo que al principio no era importante se va convirtiendo en importante, se va convirtiendo en parte de nuestras lecturas. Cuando vemos una película pensamos y reflexionamos sobre los temas que nos motivan y eso forma parte de nuestra visión integral. Luego nuestra historia. Nosotros vamos a tener una historia personal, pero también vamos a tener una historia colectiva. Y esa historia colectiva, fíjense, hace 40 años atrás, muy pocas veces se hablaba del Libertador, se hablaba de la gesta de independencia y se hablaba de todo lo demás, de todo lo que viene después, de Guzmán Blanco, después de los
presidentes que vinieron en el siglo XX, toda la etapa de la democracia representativa, de eso se hablaba muy poco. Es más, ni siquiera estaba en los textos escolares. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una riquísima experiencia porque cada vez se hace más patente que mientras mejor conozcamos lo que pasó antes, mejor vamos a poder defendernos hacia adelante. Ok, eso también forma parte de nuestra visión, de nuestro aprendizaje para una visión crítica. Nuestra relación con el entorno social y natural también nos va enseñando. Esto es como casi un resumen de todo lo que hemos visto. También nos va enseñando y nos va fortaleciendo. Luego están nuestros intereses individuales. Cada uno de nosotros tiene cosas que le gustan, cosas que no le gustan. En esos intereses personales, nosotros vamos a ir entendiendo. Cuando nos paramos, estamos en una clase con un profesor, de repente nosotros no nos interesa matemáticas, pero tenemos que verla. Entonces tenemos que mirar que el profesor lograr entenderle al profesor. Fíjense que aquí no es que el profesor se haga entender, sino que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, si no nos gusta la matemática, para entender al profesor. Igual sucedería con la lengua, con la historia, con la geografía o con la materia que tengamos que ver. Entonces, es necesarísimo identificarnos, hacer un proceso de empatía para no rechazar de entrada, porque si rechazamos, se nos tapan los oídos, se nos tapan los ojos y no entendemos nada. Entonces tenemos que abrirnos completamente a cada una de esas experiencias que estamos recibiendo a través de los procesos educativos para poder aprender más. Luego están nuestros intereses colectivos. Sí, tenemos intereses dentro de la familia, tenemos intereses dentro del barrio donde vivimos, tenemos intereses dentro del estado donde estamos y tenemos intereses como país y tenemos intereses como continente y tenemos intereses como mundo. ¿Nos interesa que se estén deshielando los casquetes polares? Sí, porque dentro de 5, 10 años o 20 años, muchas de las islas que nosotros conocemos se habrán desaparecido porque el mar se las habrá tragado. Entonces, ¿sí nos interesa? Claro que nos interesa. Eso forma parte. Que ahora vamos a tener más lluvia, también nos interesa. O sea, muchas cosas son los intereses colectivos. Finalmente, o sea, casi de penúltimo, están nuestro manejo conceptual. Mientras más ideas tengamos en nuestra cabeza, podremos aprender a ser más críticos y cuestionar mejor. Nuestros objetivos como individuos, nuestros objetivos, fíjense, ya no estoy hablando de lo que somos, sino de hacia dónde queremos ir, también es importante. Si nosotros queremos ser, por ejemplo, comunicadores sociales, nuestros intereses están. Si queremos ser comunicadores sociales especializados en deporte, nosotros tenemos que ir viendo todos los juegos que podamos, béisbol, fútbol, básquet, porque eso es lo que nos va a ir dando información previa. Y cuando empecemos a ser comentaristas deportivos, vamos a tener toda una experiencia anterior. Lo mismo es que si vamos a ser médicos, mientras todas las enfermedades que vamos mirando, las vamos observando, vamos viendo cuáles son los síntomas, y eso nos va a ir formando. Nos va a ir formando. O sea, nuestros objetivos también son importantes. Nosotros queremos ser youtubers, tenemos que aprender todo lo que es el manejo del idioma, los manejos de la imagen, para que a la hora de hacer un buen producto, nosotros lo vamos a hacer bien. Entonces, todo esto es lo que nos caracteriza como seres humanos. Aprendemos a leer e interpretar en dos niveles de manera paralela. Y finalmente, todo lo expresado directamente en cualquier texto lo aprendemos a constatar. Lo vemos agregado como un metamensaje o una información paralela. Fíjense, cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a la portada de un libro, este libro es negro. ¿Por qué es negro? Porque hay un paramensaje. El cine es una sala oscura y este es un libro sobre cine. Entonces, el color negro nos está dando una indicación, es un metamensaje, no está expresado, dice el cine, pero el color negro nos está llamando hacia la sala oscura. Y así cada elemento que nosotros nos vamos enfrentando como mensaje nos va dando esa
posibilidad para tener una comprensión mucho más rica, mucho más integral. Entonces, recordemos que mientras más vocablos conozcamos, mientras más conceptos manejemos, mucho mejor va a ser nuestra capacidad de hacer una lectura profundamente crítica. Como síntesis de este tercer momento, podríamos decir, para realizar una lectura crítica es necesario, 1, tener un buen manejo del léxico, 2, tener una visión conceptual clara y 3, tener la capacidad de entender primero lo que dice el texto para luego poderlo analizar, cuestionarlo o aceptarlo. De esta manera hemos desarrollado nuestra teleclase de Universidad en Casa con el tema 4 de lenguaje y comunicación liberadora. Es un buen momento para que hagamos una revisión que nos permite identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. 1. Conceptualizamos 2 términos básicos para leer correctamente: la comprensión y la crítica. 2. Internalizamos el mecanismo apropiado para identificar las ideas principales en un texto. Y 3. Revisamos cuáles son los elementos indispensables para adquirir una actitud reflexiva y crítica ante un discurso. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase de hoy con ustedes, estudiantes universitarios, que están allí con nosotros en sus hogares. Recuerden, deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad, con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. Síganos por nuestros canales regulares en Telegram y en YouTube. Universidad en Casa. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.